te invitamos a que dejemos ya este concepto de tener para ser y seamos para tener lo que realmente nos interesa. Desde el momento en que somos, ya tenemos lo que necesitamos, y esto nos permite ser felices. Usemos la lógica. ¿Será que la naturaleza nos da las claves para nuestra evolución e iluminación a través de los colores que nos transmite su luz en el prisma cristalino que forma cada gota de agua, enseñándonos ese arco iris de luz en colores? Cada color tiene su propia vibración, y dentro de cada color también hay vibraciones más altas y más bajas, según se relacione más entre el blanco y el negro. El arco iris contiene los 3 colores primarios y por lógica serían los primeros en reaccionar. Estos son el rojo de nuestra madre, que representa nuestra parte física. Nada más con su armonización ya fortalecemos el sistema inmunológico y nuestra salud. Nos puede ayudar en la armonización de la elevación en la cantidad y la vibración de nuestro cuerpo. A la vez, habrá de ser dicha elevación en los 3 tipos de energía. En la física, tomamos la energía a través de la alimentación, de la respiración, mediante nuestros chakras, y la energía solar a través de los poros de la piel, y elevamos su vibración con los pensamientos y sentimientos. Masticar los líquidos y beber los sólidos. Para tener una buena energía física habremos de controlarla y mejorarla, no desperdiciarla. Una forma habitual de perderla es en la digestión de los alimentos que ingerimos. Los nutrientes han de ser absorbidos por los capilares para llegar al torrente sanguíneo. El cuerpo tiene una temperatura idónea para mantener las grasas que ingerimos en estado líquido ideal para ser absorbida. Pero si a esta grasa le cambiamos la temperatura con las bebidas del frigorífico, los capilares no pueden absorberla, con lo que se empeora la digestión y se gasta mucha energía en corregir ese cambio de temperatura. Masticar los líquidos es pasearlos por la boca para que adquieran la temperatura del cuerpo. La primera fase de la digestión empieza en la boca. Es muy conveniente masticar bien triturada la comida, para hacer una papilla que pueda ser absorbida por los capilares, y mezclarla bien con la saliva que prepara los alimentos para ser digeridos. Esto es, poder llegar a beber los alimentos sólidos. Somos lo que comemos. Procurar alimentos sanos, nutritivos, a ser posible sin químicos y de temporada. Es muy importante que nos acostumbremos a una buena respiración. Aprovechar más la cavidad pulmonar. Cuanto más aire tomamos, más oxigenamos la sangre para que dé vida a nuestros órganos y más energía introducimos en el cuerpo. Y la mejoría es notable cuando esta respiración la hacemos consciente. Hidratarse suficiente, hacer ejercicio y el necesario descanso. En la mental, ayuda mucho el pensamiento positivo, adquirir el conocimiento para entender las leyes por las que se rige el universo, para no padecer sus consecuencias, así como cosas básicas. Una mala noticia: todos vamos a morir. Si ya nacemos con esa meta, ¿por qué sufrimos tanto ante la pérdida de un familiar, de una pareja, la mascota, del coche o la casa que nos gustaba, o del nivel económico? Obligar a mi mente a ser feliz, sin preocupaciones, solo ocuparnos cuando sea su momento. En la energética o espiritual, la cantidad la tomamos a través de la alimentación, del pensamiento positivo y de los chakras. Ser feliz armoniza el 7º chakra, responsable del resto de chakras. Y la vibración con sentimientos de alta vibración, como el amor o el perdón. El azul de nuestro Padre representa nuestra parte energética. Es nuestra conexión con la vida.
Ayuda a estar contigo mismo en el aquí y ahora, aumentando el autoconocimiento y la compasión, mejorando nuestra parte física y energética para nuestro bien. El amarillo del hijo, nuestro yo, representa nuestra parte mental, nuestra parte más importante para armonizar nuestra energía física y la universal. Aumenta el potencial personal favoreciendo la concentración, la memoria, la creatividad y la inteligencia emocional. No dejes que la tristeza del pasado y el miedo al futuro te estropeen la alegría del presente. Nuestra mente parece que va por libre. Tendemos a hacer un montón de un grano. Le damos tantas vueltas a los pensamientos que muchas veces nos apartamos de la realidad, preocupándonos por esta sin ocuparnos de conocerla. De la armonización del hijo amarillo con la madre rojo nace el naranja, relacionado con los órganos sexuales y reproductores. El primero de los colores secundarios fomenta el pensamiento positivo y las ganas de vivir, la creatividad y el entusiasmo. Estos nos acercan al conocimiento. Este es necesario para la sanación que conseguimos al armonizar padre e hijo, con lo que sale el verde de la sanación que pertenece al cuarto chakra. Regula el corazón y la circulación sanguínea. Es el equilibrio y la armonía que alivian la depresión en todos sus síntomas. El conocimiento y la sanación nos acercan al poder que nos da el séptimo, el violeta y último de los colores secundarios. Este aumenta la energía, la autoestima y la percepción sensorial. Este es el resultado, como sus hijos que somos, de la armonización del rojo físico de nuestra madre con el azul energético de nuestro padre. El arco iris tiene un color que no es ni primario ni secundario, que es el azul claro. Es la voz de nuestro ser, regula el sistema respiratorio. Este nace de la unión del azul del Padre Universal con su energía original, esa que vemos al final del túnel, a modo de portal entre la vida y la muerte. El chakra de la garganta, encima del corazón, donde habita nuestro ser, está relacionado con la purificación y nos ayuda a encontrar nuestro camino hacia la consciencia. Asimismo, es la representación de la voz de nuestro espíritu. Este color que nace con el color azul del Padre Universo y el blanco de la pureza de la fuente es generador de paz, felicidad y armonía. Pues esos estanques son como nuestros chakras. Así que los chakras son como remansos de energía dentro de nuestro cuerpo. Exactamente. Si no hubiese nada más por aquí, este arroyo correría tranquilamente, pero la vida es complicada y muchas cosas se caen al arroyo. ¿Y entonces qué ocurre? El arroyo no fluye. Siguiendo con la dualidad, el contrario del blanco es el negro y por tanto, cuanto más nos acercamos a este, más mantenemos esa mugre emocional y más nos alejamos de ese blanco de la energía de la fuente que nos lleva hasta ese estado avatar que alcanzamos conforme nos acercamos a ella. Hay 7 chakras en el cuerpo y cada estanque de energía tiene un fin y puede quedar bloqueado por una acumulación de mugre emocional. Te lo advierto, abrir los chakras es una experiencia muy fuerte y una vez que hayas empezado no podrás dejarlo hasta que no hayas abierto los 7. ¿Estás listo? Haré lo que haga falta. Un chakra es cada uno de los puntos de captación de energía de nuestra aura o nuestro sistema de energía. Es como el torbellino o vórtice que se forma cuando quitas el tapón de un lavabo estando lleno de agua. El agua del lavabo sería como nuestra aura y desde fuera se vería así. Nadie se puede evitar el trabajo de ascender en su pirámide, y menos quien busque su salud o incluso su evolución. Conforme más limpios y brillantes nuestros colores, más limpios nuestros estanques de energía, más nos acercamos a nuestro estado avatar. Agradecido a ese arco iris con el que esos ángeles que son los niños y con su cariño tantos ánimos han dado para pasar esta dura situación que provoca la pandemia en tantos países. Puedo decir
que en lo poco que habré ascendido en mi pirámide, desde mi experiencia siempre ha sido beneficioso y positivo. Hasta la enfermedad y el desahucio dejaron su lección positiva del desapego, aunque costase reconocerla. Tal como va cambiando mi presente, mi regalo va mejorando mi potencial, aunque no sea consciente. Este hace que contagie mi vibración a las energías de mi entorno y me lo reconocen a diario. Solo nosotros podemos materializar esa energía cada día más necesaria para esta humanidad. Abrazos compartidos. Si te ha gustado, difúndelo.